texto col que ganó el premio Xosefa Xovellanos de novela está protagonizado por Soril de Garda, una monxa xiróvaga que torna a Uvieu para investigar la aparición dun cadáver nel monasterio de San Pelayo. Planteéla como una novela de aventuras. Empieza en 1664, termina en 1665 y cuento la historia de la aparición de un cadáver dentro del convento de les Pelayes de Uvieu. Una investigación que cuando se entera la Iglesia non la quiere llevar a cabo porque dice que non lle de interés de algo que aparece y que ya tiene tanto tiempo, y que entonces la propia orden benedictina decide facer unha investigación interna. Para facela, encárgala a Sor Hildegarda de la Bona Madre, que é la protagonista de la novela, y lo que cuenta é que esta muller, que fuera, cuando empezó, monxa de aí del convento, agora dedícase a ir de convento en convento por todas partes como monxa xiróvaga dedicada a resolver asuntos. Sor Hildegarda de la Bona Madre entra como crío, neño cantor, na capilla catedralicia de Uvieu. Al cabo dun tiempo descúbrese que non lle neño, que lle neña, e entón el mesmo sochantre de la catedral pásala al convento de les Pelayes, porque también hay un grupo de monjes cantores que todavía sigue existiendo y que lo siguen haciendo de maravilla, y una de las xoies que tenemos aquí en Asturias. Entonces, este personaje que creo que tiene esa doble vertiente de faise pasar ya de mayor como soldado, y faise pasar también oye monxa por otra parte. Dame mucho xuego para poder pasear prácticamente por toda España, de arriba a abajo, viendo lo que está sucediendo en ese momento. Estoy hablando de un tiempo en el que lo importante, lo que estaba sucediendo, y era la entrada del luteranismo en España, las sectas de carácter místico, y que se extendieron rápidamente por toda España. Los alumbrados en buena parte de Castilla, los deixaos aquí en Asturias. Quiero también hablar, y falo de ello, del tráfico de críos, que se vendían normalmente en los puertos de Valencia a los piratas berberiscos, hasta que se topó un mercado mucho más interesante, que ya era la Santa Sede de Roma, que también necesitaba críos. Tenía tanta información alrededor de los hechos que ocurrieran con las sectas, con el tráfico de críos, con un montón de cosas, que si lo ponía en un ensayo quedaría como un ensayo tocho. Pero planteélo como una novela de aventuras, a la manera de las novelas de aventuras que me gustaban a mí de crío, les de Alejandro Dumas, sobre todo Julio Verne, Tom Sawyer. Entonces, planteándolo de esa forma, yo podía contar lo que fuera, porque lo que estaba haciendo y era un libro entretenido, que al final de cada capítulo te quedaras, como en las novelas de folletín, con el interés suficiente como para leer el siguiente capítulo.